Bueno, vamos a continuar esta tarde, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras esta noche. Y vamos a abrir en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Tenemos unos visitantes esta noche aquí en la tercera banca. Primera vez que vienen, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Wendy y mi esposo Alexander. Somos Alexander. de Honduras. Son de Honduras. ¿Qué decimos, iglesia? Bienvenido. Bienvenidos, mucho gusto. Qué bueno que están con nosotros. ¿Los invitó algún hermano de la iglesia o llegaron solitos? Mauro. Mauro, están en la clase de atrás. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Dios los bendiga. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 9. Génesis 9. Génesis 9, y vamos a leer versículos 18 al 29. Génesis 9, 18 al 29. Amén. En forma alternada, yo leo el 18, ustedes el 19, y en el 29 nos unimos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, todos. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que la uses para edificación de la iglesia, y te pido, Dios, que nos enseñes de ella y podamos ponerla por obra en nuestras familias. Ayúdanos, Señor, inspíranos y anímanos a tener, Señor, inspiración en tu palabra, y transfórmanos con tu Espíritu. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver la familia de Noé. La familia de Noé. Una familia con devoción a Dios. Una familia con devoción a Dios. Orando al Señor, buscando en las Escrituras el mensaje, Dios me dio este pasaje para encontrar una verdad en la vida de Noé y de su familia. La familia de Noé fue una familia que Dios usó bastante. Note lo que dice, hermanos, ahí en el libro de Génesis 7. Vamos a ver la familia de Noé. ¿Qué dice la Biblia de esta familia? Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí lo que encontramos en este pasaje es que Dios llama a Noé y a su familia, y Dios les dice que ellos han sido justos delante de Jehová. Y es interesante ver que al menos la familia de Noé eran salvos. Su esposa y sus hijos y también sus nueras eran salvos. Y eso es muy importante porque en aquel entonces la maldad era mucha en la tierra. Los hombres, su pensamiento era de continuo solamente el mal, y
Y esta familia, por ser justa, fue destacada delante de Dios, y Dios escogió a esta familia para empezar el arca y de así dar oportunidad a otras familias de salvarse. Vamos a ver los integrantes de esta familia. Primeramente tenemos a Noé. Noé, dice la palabra de Dios, varón justo. Pero también tenemos a la esposa. Y es interesante que muchas mujeres en la Biblia no se mencionan sus nombres, por alguna razón. Y ese es uno de estos casos. La esposa de Noé no se menciona, ni tampoco sus nueras se mencionan. No, la Biblia no menciona sus nombres, no dice cómo se llaman. Pero estas mujeres debieron haber compartido la justicia de la que Dios habla en Génesis 7:1. Esto es, la Biblia enseña que estas mujeres fueron justas, igualmente que Noé fue justo. Igualmente, los hijos de Noé eran hombres justos, tenían la justicia de Dios. Esto es, fueron salvos por gracia, hermanos, por medio de la fe, salvos por la fe en Dios. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Esta familia se mantuvo firme y mantuvo su devoción a Dios por muchos años. Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. 600 años de edad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos, vea conmigo en el libro de Génesis 7:6. Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Note más adelante en el capítulo 9, en el pasaje que estamos viendo hoy, versículo 28 de Génesis 9. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Esto es, Noé vivió 950 años. Él tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Lo que me habló Dios, hermanos, esta tarde, me habló Dios para enseñar esta tarde, es esta verdad. La verdad es que Noé fue fiel a Dios por muchos años. Noé y su familia mantuvieron su devoción a Dios por muchos años. Nosotros batallamos muchas veces. Vivimos en esta tierra 80, 90 años, los muy robustos llegan a 90 años y batallamos en mantenernos fieles al Señor, hermanos. Muchos matrimonios no llegan a cumplir sus votos delante de Dios, no llegan y no se mantienen firmes y fieles al Señor. Muchos se desvían, muchos pierden su fervor, su pasión por Dios, pierden su consagración a Dios. Pero aquí vemos que este siervo, hermanos, Noé se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Noé se mantuvo estable en las cosas de Dios. Tan solamente usted puede ver, vea conmigo por favor, ahí en 2 de Pedro 2:5. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Podemos ver en este pasaje otro dato interesante de la vida de Noé. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Fíjese lo que dice aquí, 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, siendo que guardó a Noé. ¿Qué dice, hermanos? Pregonero de justicia. ¿Con otras qué? 7 personas. Aquí vemos, guardó a Noé y describe a Noé pregonero de justicia. Esto es, Noé predicó la justicia. Y a otras 7 personas, yo creo, hermanos, que estas 7 personas también pregonaron justicia. Porque la palabra de Dios dice que en el libro de Génesis 7:1, que ellos eran justos delante de Dios. Pregonaron justicia, ellos estaban con Noé en su trabajo. La Biblia dice que Noé
construyó el arca por 120 años, hermanos. 120 años. Y quiero hacer énfasis esta noche en el tiempo. 120 años construyendo el arca, 600 años antes del diluvio, 350 años después del diluvio. Y vemos la verdad que Noé se mantuvo firme a Dios, se mantuvo fiel a Dios. Noé, hermanos, se mantuvo con una devoción intacta a Dios. Es muy interesante ver estos datos de la vida de Noé. Y yo creo que también de su esposa y de sus hijos, de sus familias. Al final, hermano, vea lo que dice, que algo sucedió, y es por eso que Dios me habló en este pasaje. Ahí en Génesis 9 vemos que algo sucedió y Cam hizo algo que no debía haber hecho. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí vemos que Noé se embriagó. Y hay explicaciones. Yo he estudiado este tema, y una explicación es que cuando pasó el diluvio, la presión atmosférica era diferente y la fermentación era mucho más acelerada, y pues Noé quizá no se dio cuenta de la fermentación, empezó a tomar, y cuando supo se embriagó. La Biblia no explica, pero la Biblia dice el hecho. Noé estaba embriagado y su hijo lo vio, Cam, y después sus hijos retrocedieron, lo cubrieron, pero cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven. Esto es, aquí, hermano, vemos que a pesar de que estamos en una familia con gente justa, con gente fiel, es importante que cada uno de nosotros mantengamos una devoción a Dios. Y que no dejemos que el tiempo nos robe la devoción a Dios. Hermano, Dios quiere que nos mantengamos firmes a Él, fieles a Él, que nos mantengamos sin caer adelante de Él, que sigamos adelante a Dios, hermanos. Dios no quiere que nos perdamos en el camino y dejemos de amar a Dios y servirlo como lo servíamos en un principio, cuando fuimos salvos. El primer punto del mensaje es este, hermanos. ¿Por qué Noé y su familia se mantuvieron firmes? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los mantuvo firmes? Hebreos nos enseña una verdad por qué se mantuvieron firmes. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y aquí nos dice por qué Noé se mantuvo firme y fiel. Note lo que dice en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Noé tuvo una fortaleza que lo mantuvo firme, lo mantuvo fiel, y eso es la fe. Ahora, la fe, hermanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a mantener nuestra devoción intacta a Dios, si vamos a mantener nuestra devoción ferviente y apasionada a Dios, necesitamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos seguir firmes en la devoción a Dios. Claudicamos, menguamos, nos desanimamos, nos cansamos, el enemigo nos devora. La devoción con Dios debe ser como nuestra necesidad de comer alimento sólido, hermanos. Así como usted y yo comemos todos los días, así debe de ser nuestra necesidad de tener una devoción con Dios diaria. Levanten la mano los que han comido hoy algo. Amén. Bueno, no la levante. Pero los que han comido algo hoy han leído su Biblia. Sí, personal, estudio, oración.
Y allí es donde, hermano, por eso claudicamos, por eso menguamos, por eso nos desanimamos, por eso perdemos el fervor, la devoción, por eso no duramos muchos años. Y en la iglesia vienen familias y están 1 año, 2 años y se van, matrimonios vienen y se divorcian, se separan. Y vemos que jóvenes se congregan y se animan y sirven en ministerios, de repente ya no están, se van al mundo. ¿Por qué? La razón es, hermanos, porque su devoción menguó, porque su devoción dejó de ser, porque su devoción a Dios, su entrega a Dios, su integridad, su firmeza a Dios, ya no fue como era en un principio, cuando recién fueron salvos. Y por esa razón, ahora ya no están sirviendo al Señor, o ya no están animados con Dios. Ahora las cosas de Dios les son aburridas, les son un trabajo, les son un menester hacerlas. Es parte de costumbre, porque somos cristianos, pero ya no hay esa pasión que teníamos antes, porque la devoción ha menguado, hermanos. La devoción con Dios debe de ser, o devoción a Dios debe de ser como nuestra necesidad de comer alimento sólido todos los días, hermano. La intención de Dios es que la Biblia sea nuestro alimento. Comer, ¿qué es comer? Comer es ingerir algo que satisface nuestra hambre. Pero no nada más eso es comer. Comer es ingerir algo que satisface nuestra hambre y nos nutre y nos da energía. Comer suple nuestro cuerpo con nutrientes y nos hace crecer. Nuestros cuerpos se componen de lo que ingerimos. En otras palabras, somos lo que comemos. ¿Y sabe cuándo, hermanos, somos lo que comemos? Después de muchos años. Si eres joven y comes comida chatarra, no pasa nada porque eres joven, pero date 20 años más y vas a tener achaques, dolores y muchos problemas de salud. Porque somos lo que comemos finalmente. Por eso es importante comer bien, comer nutritivo, comer aquello que nos dé energía. Ahora, el alimento, hermanos, debe de proceder de materia viva. Por eso la importancia de comer orgánico, y es importante comer orgánico, comer cosas que no tengan preservativos o que no tengan cosas insecticidas y pesticidas, todo eso. Aquello que está vivo, aquello que nos va a dar vida. Hermano, una roca y una manzana, ¿qué es lo que está vivo? La manzana. La roca te la puedes comer, pero no te va a nutrir, no te va a fortalecer, no te va a dar energía. Pero la manzana te va a nutrir, te va a dar energía. Así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios, hermano, hace sabio al sencillo. Y por esa razón, si queremos tener una familia como la familia de Noé, que podamos vivir muchos años en esta tierra y mantenernos firmes a Dios y seguir sirviendo a Dios, necesitamos, hermanos, mantener esa devoción a Dios firme y apasionada, estando en la palabra de Dios. Lo que determina que nos sintamos vacíos o insatisfechos después de haber leído o estudiado la palabra de Dios dependerá si vamos a la Biblia como comida que nos da vida o nutre, o como una actividad religiosa y monótona. Hermano, cuando vamos a la Biblia, necesitamos ir a la Biblia y reconocer, necesito nutrientes espirituales. Hermano, el mundo desgasta. El mundo te desgasta, el mundo te desanima, la Biblia dice es una corriente que nos desvía, nos malguía. Y necesitamos comida espiritual, necesitamos la fuerza espiritual, necesitamos la energía espiritual. Tenemos que ir a la Biblia, no buscando, hermanos, un pasaje o buscando cumplir con mi requisito de devocional personal o de buscar cumplir con mi lectura diaria, pero buscando comida espiritual, buscando alimento al alma, buscando nutrición espiritual, buscando que Dios me dé las vitaminas a mi corazón de corazones para tener un corazón para Dios y por Dios.
buscando que Dios, hermano, renueve mi entendimiento y mis pensamientos sean cambiados de tal manera que todo lo que el mundo mete a mis pensamientos, la palabra de Dios pueda anularlo o pueda, hermano, aniquilarlo, para que no seamos conformados a este mundo, pero seamos conformados a la imagen de Cristo. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios, ir a ella así como Noé, un hombre de fe, que él oía la palabra de Dios y la obedecía. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios, Dios quiere hablarnos. Estaba enseñando mi clase de Biblia en la escuela cristiana y estoy enseñando el primer libro de Samuel. Y una jovencita dijo: ¿y para qué estudiamos el primer libro de Samuel? ¿De qué sirve? Y ella pensó que me hizo enojar, diciéndome: pues, ¿para qué enseñas? No sirve de nada. Y no me hizo enojar, sino todo lo contrario, me dio una oportunidad de decirle: mira, estudiamos este libro, primer libro de Samuel, para aprender que Dios exalta a los humildes, pero Dios quebranta a los soberbios. Dios quebrantó a Saúl porque se ensoberbeció contra Dios. Saúl llegó al punto donde le dijo a Dios: ya no quiero que seas mi rey, yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a ser mi propio hombre y no voy a necesitar de ti. Y Saúl se ensoberbeció contra de Dios. Y vemos cómo terminó Saúl. Después vemos ahí en Primero de Reyes que Dios escoge a otro varón conforme a su corazón, que se llamó David. Y David fue un hombre humilde, un hombre diferente a Saúl, un hombre no perfecto porque cometió errores, y lo podemos ver con Betsabé, hermanos. David, cuando cometió el error con Betsabé, se dio cuenta de lo que es él mismo en orgullo y soberbia. Y Dios lo quebrantó, y Dios lo humilló, y Dios lo trajo al arrepentimiento otra vez, y aprendió que la humildad es lo que el hombre necesita para poder ser bendecido de Dios. Y así tenemos que ir a la palabra de Dios, no a leer un libro de la Biblia o a leer un pasaje de la Biblia, pero: Señor, ¿qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Qué es lo que yo necesito obedecer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder, Señor, agradarte y cambiar mi forma de vida? No como un libro de historia, no como una historia de la Biblia bonita, pero algo que transforma tu alma y anima tu corazón. Mire, hermanos, tenemos que ir a la Biblia con mucho cuidado, porque la Biblia el Señor nos amonesta. Note lo que dice 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 6. Fíjese lo que dice la Escritura. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué, hermanos? Vivifica. Hermano, cuando usted y yo leamos o estudiemos la Biblia, tenemos que ir más allá que la letra. ¿Entendió, hermano? Tenemos que ir más allá de que la letra. Tenemos que ir al espíritu de la palabra de Dios. Amén. Jesucristo dijo en Juan 6:63. Vea conmigo Juan 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo leí la historia de Noé, nunca había parado a pensar en la edad de Noé y que cuántos años Noé había servido a Dios. ¿Cuántos años tienes, hermano? Contesta esta pregunta en tu mente. ¿Cuántos años tienes de ser salvo? ¿Cuántos años tienes con pasión y con fervor sirviendo al Señor? Con pasión y con fervor, con crecimiento espiritual.
debiera ser lo mismo, ¿verdad, hermanos? Los que tengo de ser salvos, con lo que estoy sirviendo con pasión y fervor al Señor, debieran ser los mismos. Pero ¿sabe qué? En muchos de nosotros no es así. A veces perdemos la pasión por Dios. Perdemos el deseo de servir a Dios. A veces tenemos tiempos de alejarnos de Dios, voltear la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque como Noé necesitamos la fe viva, la fe verdadera. Y la fe no es lo que tú crees, hermano. La fe es lo que tú haces y como tú vives. Tu fe no es lo que tú dices creer. En la Biblia en los websites en internet hay un montón de declaraciones de fe de diferentes ministerios y organizaciones. Y tú lo lees y dices, qué bonita doctrina, qué bien que creen esto. Pero si tú quieres de veras ver qué es lo que ellos creen, tienes que ver qué es lo que hacen. ¿Me explico, hermanos? Y así el Señor nos dijo en Santiago, el Señor nos dijo en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma, hermanos. Noé tenía una fe viva y verdadera. La fe de Noé no era una declaración de fe en su puerta, no era una mesusa como los judíos contemporáneos en su puerta, en su poste de la puerta. La fe de Noé eran sus obras, hermanos. La fe de Noé es que Dios le dijo, construye el arca, y así ya está, y con esas dimensiones y con este material. Y Noé puso manos a la obra, y por 120 años Noé no menguó su trabajo. Por 120 años Noé no dejó el trabajo olvidado ahí a un lado, pero por 120 años Noé fue fiel a Dios, se mantuvo firme a Dios, pregonando la justicia, predicando de la justicia de Dios, que Él es el único que los puede salvar del pecado. Es lo que necesitamos, hermanos. A veces estamos animados en la iglesia, decimos amén y a veces no. A veces venimos, a veces no venimos. A veces estamos con ganas de dar al Señor, a veces no tenemos ganas de dar al Señor. Hermano, esto es una indicación de que necesitamos mantener una devoción a Dios, no en la letra, pero en la vida de la palabra de Dios. Más allá de una enseñanza bonita, más allá de un elocuente mensaje, más allá de un bosquejo muy intelectual, pero llegar a donde Dios está meneando mi corazón y quebrantando mi alma, y donde Dios está, hermano, conmoviendo mi espíritu para que yo cambie, para que yo me ceda, para que yo me entregue al Señor con todo mi corazón, para poder ser como Cristo e imitar la familia de Noé. Esto es lo que tuvo la familia de Noé, muchos años de una devoción a Dios. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjese en lo que dice en las Escrituras, la palabra de Dios, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si yo te dijera carne asada, cebollitas, un palito asado, un arrocito, bueno, ya se les suaba la boca y a algunos les salió la sonrisa. Pero si les dijera, vamos a leer Corintios 15, decimos, eso no se me antoja tanto como la carnita asada, ¿verdad? Es la verdad. Es la verdad. Mejor veo un programa de televisión, mejor me duermo, mejor me voy a hacer ejercicio, mejor me voy a trabajar, mejor. ¿Y sabe qué está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que nuestra devoción está
débil. Nuestra devoción no está, como dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la Biblia que los niños desean la leche materna con mucho ánimo, y usted lo sabe. Usted tiene un bebé o ha visto un bebé, hermano. ¿Cuánto anhelan comer? Quieren comer todo el tiempo. Y nosotros, hermano, no aguantamos leer la Biblia ni media hora. No es verdad a veces. Nos aburrimos, nos dormimos, decimos, qué aburrido este libro, ¿de qué está hablando? Y como dijo la alumna, ¿para qué sirve esto? ¿De qué me sirve? Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Quizá estás en la letra, por eso es aburrida, y te estás volviendo un sábelo todo, ya lo sabes todo. Dices, ya lo leí, ya lo sé, hasta me lo aprendí de memoria, pero no está cambiando tu corazón para Dios. No está cambiando tu estilo de vida, no está moviéndote a la obediencia. Necesitamos ir a la vida de la palabra de Dios, al espíritu de la palabra de Dios, y no tan solamente la letra. Esto es, tenemos que pedir a Dios que con su Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos convenza, nos conmueva para hacer la obra de Dios, hermanos. La palabra de Dios debe ser deseada. Debe ser deseada. Hermano, yo me entristezco predicando este mensaje, porque yo no la deseo a veces. Pastor, ¿usted le estudia todo el tiempo? Sí, le estudio los martes en instituto, los miércoles a la iglesia, los viernes para el domingo, el sábado del domingo le estudio. Casi todos los días estoy en la Biblia estudiando, hermanos. Pero a veces no tengo ese deseo, ese anhelo, no tengo esa hambre, ese apetito por como una carne asada. No lo tengo. Y es porque Dios quiere que mi devoción sea avivada. Y es porque yo necesito el espíritu de la palabra, no la letra. Necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón, así como usted y yo lo necesitamos también, hermanos. Que Dios obre. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Un examen de sangre te puede decir si estás anémico o no, si estás bien nutrido o mal nutrido, ¿verdad, hermano? ¿Cómo puedes saber si estás bien nutrido con las palabras de la fe? Muy sencillo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás nutrido? Si estás nutrido, tienes ánimo, tienes fuerza, tienes vigor, energía. ¿Para qué? Para mi relación con Dios y para su servicio. Desnutrido, estás cansado, desanimado, estás tirado en el sillón, estás allí, estás insensible a las cosas de Dios y a veces irreverente a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás mal nutrido de la palabra de Dios. Y pastores que pues no predica bien usted. Hermano, discúlpeme, pero tu nutrición no depende de mi predicación. Tu nutrición depende de tu relación personal con Dios. No depende, es que pastor, predíqueme más duro. No, hermano, te puedo dar con piedras, pero no te va a cambiar. Tiene que ser Dios quien te cambie tu corazón. Y eso es tu relación personal, íntima, diaria con Dios. Si no, no va a pasar nada. No va a pasar nada, hermanos. Dios quiere nutrirte con las palabras de la fe y de buena doctrina que tú has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Es importante, hermanos, desechar todo aquello que el mundo nos trae, fábulas profanas y, hermano, muchas mentiras y muchas falsas profecías y falsas enseñanzas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y mire, hermano, ya que ando de esto, es mejor. Yo sé que en el internet hay devocionales de a montón. Hay devocionales y daily bread, un montón de cosas. Y son buenos, hermanos. Pero tú no puedes depender de un como un shot que le llaman, ¿verdad? De Monster o de, ¿cómo se llaman también? Red Bull, para nutrir tu cuerpo. Tú no puedes depender de un devocional que alguien escribió, alguien meditó, alguien estudió, alguien sintetizó, alguien trabajó en eso y lo lee en un minuto.
ese devocional de 1 minuto no puede nutrirte como te nutre una lectura personal con Dios, hermanos. Necesitamos comer directamente de la palabra de Dios. Que no lo entiendo, pastor. Hermano, si tú eres salvo, tienes al autor en tu corazón. Y si tú le pides de corazón que te enseñe, Él te va a enseñar. Si tú le pides de corazón que te anime, que te ayude, Él te va a ayudar, porque Él se interesa en ti, hermanos. Jeremías 15, 16, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Yo comí tus palabras, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué hermoso. Jeremías, un profeta, hermanos, de Dios, un profeta obediente. Mateo 4:4 dice la Biblia, lo conocemos, si quieres cítelo conmigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos de nosotros sobrevivimos con pan, pero no tenemos mucha de la palabra de la boca de Dios. Necesitamos, hermano, ¿dónde vas a estar de aquí a 10 años? ¿Ferviente, sirviendo a Dios, haciendo más que hoy? ¿O desanimado, ya casi no te congregas, ya no tienes ministerios, ya dejaste todo por un lado, ya ni lees la Biblia? ¿Dónde vas a estar de aquí a 10 años? Noé, hermano, pasaron no 10 años, pasaron 300 años y él siguió firme. Ahí fue donde me habló Dios. Noé, pasaron 120 años, predicó la justicia. Noé, hermanos, los primeros 600 años fueron un tiempo de prueba para que Dios supiera que era un hombre fiel, un hombre de justicia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Cuál es el propósito de la familia de Noé? ¿Qué propósito tuvo la familia de Noé? Y ya lo dije al principio del mensaje. El primer propósito de la familia de Noé fue ser pregoneros de justicia y preparar el arca. Hermanos, lo leímos en 2 Pedro 2:5. Tenemos un propósito como familia. Y déjame decirte, hermanos, el más importante en la familia, no el mejor, pero el más importante, no el que es más, pero el más importante de la familia es el líder. Eres tú, varón. Tú, varón. Porque Dios te ha puesto líder. No eres más, ni eres mejor, pero eres el más importante porque eres el líder. Hermano, el líder debe mantener la dirección continuamente hacia vivir por fe. No es perfecto, hermano. Leamos la vida de David. David falló a Dios, pero David, su corazón era un corazón como el corazón de Dios. David, cuando pecaba, él reconocía su pecado y se quebrantaba con Dios y le pedía perdón a Dios y Dios lo perdonaba. Y qué importante, hermanos, es que en estos últimos días, como líderes, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. El líder está diciendo, yo voy a seguir adelante, yo voy a servir a Jehová y yo voy a ser un ejemplo a mi casa. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Somos embajadores, hermanos, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Esto es, tenemos un propósito como familia, hermanos, y es que la familia pueda ser embajadora de Cristo y le invitemos al mundo a reconciliarse con Dios. En otras palabras, hablar con Cristo, la gente de Cristo, hermanos. Ese es tu propósito como familia. Cumplir la gran comisión. Y como es que, pastor, nadie me sigue, nadie quiere, no importa, tú hazlo. Tú sé el líder, tú sé el ejemplo, tú no pierdas tu comunión con Dios, tú no pierdas tu interés para Dios, tú sigue adelante.
Ponte la armadura de Dios, porque el diablo te quiere devorar, líder. Ten cuidado, líder. Hermana, esposa, ten cuidado. El diablo te quiere devorar. Mira, no hay forma más fácil que desanimar a un líder que desanimar a su esposa o desanimar a sus hijos. De esa forma la familia es devorada cuando el diablo sabe, le pega a los hijos, le pega a la esposa, después el líder cae. ¿Por qué? Porque es difícil estar en contra de la corriente. Pero hermanos, ponte toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes. Y hermanos, la armadura de Dios habla de la palabra de Dios, la coraza de justicia, el casco de la salvación, habla del escudo de la fe, habla de el calzado prestos con el apresto del evangelio, habla de estar continuamente activos sirviendo al Señor para que podamos estar firmes, hermanos. Sigue adelante, hermana, hermano, jóvenes, hijos, no se desanimen, sigan a Dios. Todos somos importantes. Mire que estaba leyendo un libro acerca de la esposa de Noé, porque no encontré nada en la Biblia de la esposa de Noé y las nueras de Noé, y leí este libro y me llamó la atención. En este libro decía que aunque no se menciona el nombre del esposo de Noé, seguramente el esposo de Noé fue de ánimo a su esposo. Y yo creo que sí, hermanos. La ayuda idónea, de ánimo a su esposo. Échale, viejo, construye el arca. Yo te apoyo y te ayudo de vez en cuando con una tabla. Te doy comidita para que tengas fuerza, pero échale ganas. Sirve a Dios, viejo, no te desanimes, échale ganas, échale ganas. Mi mujer, no tengo ganas de continuar. Sigue, viejo, tú puedes. Dios está contigo. No olvides que vas a tener galardón en la gloria. Échale ganas. ¿Está conmigo, hermanos? Y no solamente la esposa de Noé, pero también la esposa de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Fueron mujeres que, aunque no se da su nombre, la Biblia no dice nada malo de ellas. Al contrario, creo que fueron mujeres que estaban detrás del escenario, pero animando a sus esposos, siendo una ayuda idónea, siendo de bendición. Y así Dios quiere que cada uno de nosotros seamos cristianos, que pregonemos la justicia directa o indirectamente, pero que estemos metidos en la obra de Dios. Ser una familia de fe. El propósito de una familia, hermanos, es ser una familia de fe. Ya leímos Hebreos 11:7. Son 4. Tercera cosa de propósito de una familia es, hermanos, que la familia adore a Dios. Adore a Dios. Génesis 8:2, termino con este versículo. Génesis 8:2. Mira lo que Noé hacía continuamente. Génesis 8:2. Dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas crecían gradualmente. Bueno, está aquí, hermanos. No tengo el versículo, no lo apunté bien. Pero el punto es que cuando se acabó el diluvio, Noé, versículo 20, no es 2, es 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Vemos, Noé edificó un altar a Jehová. Hermanos, qué importante es tener un altar siempre listo para adorar a Dios. El altar, pastor, que no fue del Antiguo Testamento el altar. El altar, hermanos, en el Nuevo Testamento es nuestro corazón. Siempre listo. A cantarle a Dios, a orarle a Dios. ¿Sabe qué? Me he fijado, a veces nos piden, ora a Dios. No tengo ganas. Y es que algo hay en el altar. Tu altar no está bien, no está listo. Canta a Dios y no puedes cantarle a Dios. ¿Por qué? Tu altar no está listo. El altar necesita ser
reedificado, otra vez necesita ser levantado, tiene que ser limpiado, quitar todo aquello que estorba para tener un altar en nuestro corazón que adora a Dios, hermanos, continuamente, porque vivimos una vida limpia delante de Él, y es lo que aprendemos de la familia de Noé, una familia, hermanos, que no fue perfecta, porque como les he predicado, no hay familias perfectas, pero una familia que se mantuvo firme, fiel a Dios, sirvió al Señor y edificó un arca, hermanos, para que se salvara su familia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas de Noé y de su familia, cómo fueron una familia de fe, una familia de adoración, una familia de la Biblia. Y no había Biblia en aquel entonces, Dios, pero de las palabras de Dios. Lo que tú les decías, lo hacían. Y Dios, gracias por esta familia que nos inspira. Y Dios, sabemos que en cada familia hay un Cam. En cada familia, Señor, hay alguien que decide no y hace lo que no debe de hacer, como Cam. También en la familia de Samuel. Y Dios, en cada familia va a haber a alguien que no va a hacer todo lo que debe ser. Pero los líderes, Dios, los líderes, ayúdanos a mantenernos firmes. Las esposas, apoyando a sus esposos. No dejes que menguen, no dejes que sean devoradas, no dejes que se cansen. Señor, obra en nuestros hijos, que todos seamos una familia de fe para servir al Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues te vamos a cantar al Señor.